Muy buenas a todos, soy Lechu de RC La Muga y en este vídeo vamos a aprender a cómo funciona el Ackermann de la geometría de dirección de un coche radiocontrol todoterreno de escala 1:10. En este caso tenemos ante nosotros un Yokomo SO 3.0, así que vamos a ver cómo aplicar la geometría en este caso. Vale, lo primero de todo explicar qué es el Ackermann. El Ackermann es la geometría que describe la diferencia entre el ángulo de giro de la rueda interior en una curva y la rueda exterior. Vale. ¿Qué significa que estemos buscando más Ackermann? Vale, cuando estamos buscando más Ackermann o decimos que tenemos un setup con mucho Ackermann, lo que queremos decir es que tenemos un ángulo de giro, o sea, una diferencia de ángulo de giro mayor, ¿vale? Esto sería un setup con alto Ackermann, ¿vale? Que tenemos una diferencia bastante notable entre la rueda interior y la rueda exterior. Y si lo que hacemos es modificar el ángulo de la rueda exterior de forma que quede más paralela a la rueda interior, lo que tendríamos sería un ajuste bajo de Ackermann o poco Ackermann. Muy bien. ¿Cómo se ajusta esto? La mayoría de coches de 1.10, ¿vale? En el rack de dirección nos permiten poner aquí una serie de arandelas. En este caso yo no tengo ninguna puesta, ¿vale? Al no tener ninguna puesta, lo que estoy haciendo es que mis enlaces de la dirección tengan forma de V. Esto provoca que cómo viaja la geometría a lo largo del ángulo de giro me esté generando un ángulo de giro mayor en la rueda interior que en el ángulo exterior. Es decir, yo tengo un ajuste de Ackermann alto. Ajuste de Ackermann alto, estamos buscando una forma de V y a medida que hacemos los enlaces más paralelos al trapecio, lo que estamos haciendo es bajando el Ackermann. ¿Vale? Entonces estaríamos generando un ángulo de giro mayor en la rueda exterior. Vale, en este caso, en el Yokomo, ¿vale? Aparte de la opción de meter arandelas en el rack de dirección, tenemos esta pequeña plaquita que en otros coches se conocen como placas de 0, más 0,5 o más 1. Habitualmente ya vienen con la placa más 1, que es la que da un ajuste de Ackermann mayor, ¿vale? Mayor diferencia de ángulo. En este caso el Yokomo pues nos viene ya con una placa que tiene dos diferentes ajustes. Vale, esta placa, si miramos aquí en el lado derecho, ¿vale? Bueno, lo que sería en el lado izquierdo, si nos ponemos como si estuviéramos conduciendo el coche, tendríamos el ajuste 0 y el ajuste más 1. Vale, el ajuste 0 lo que nos da es un link más largo. Al darnos un link más largo, lo que está provocando sería similar a hacer los links más en forma de V o paralelos, ¿vale? El link más largo lo que nos da es un ajuste de menor Ackermann, es decir, un ángulo más parecido a medida que vamos girando, ¿vale? Es decir, este ajuste 0 nos da este ajuste de Ackermann, unas ruedas más paralelas. Y el ajuste más 1, ¿vale? Que es más habitual de ver en este tipo de coches, sería el enlace corto. El enlace corto lo que provoca es un Ackermann más alto, es decir, mayor diferencia de ángulo entre las ruedas. Vale, ¿cómo afecta todo esto en el circuito? Vale, vamos a poner como ejemplo este ajuste de Ackermann alto que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Vale, en una curva cerrada o en una curva a baja velocidad, cuando todavía no tenemos suficiente transferencia de pesos hacia el tren delantero, la rueda dominante va a ser la rueda interior. Esto significa que en un ajuste de Ackermann alto, como el que tenemos aquí de ejemplo, esta rueda interior, al tener un ángulo de giro muy agresivo, lo que va a hacer es que el coche entre muy rápido. Esto significa que la entrada en curva va a ser mucho más agresiva que si tuviéramos un Ackermann bajo. A su vez, a medida que vamos cargando el tren delantero, ¿vale? Y vamos avanzando en la curva, ya estamos ante una curva larga, una curva
en el que el coche poco a poco va aplicando carga sobre la rueda exterior, esta rueda interior deja de tener, o sea, deja de ser predominante y va a ir transfiriendo poco a poco el peso hacia la rueda exterior. Vale, al tener un ajuste de Ackermann alto, lo que esto va a provocar es que a medida que se carga el tren exterior vamos a ir perdiendo dirección. En una salida de curva, cuando todo el peso ha cargado ya sobre la rueda exterior, un ajuste de Ackermann alto lo que nos va a permitir es que esa salida de curva sea mucho más relajada que si tenemos menor diferencia de ángulo de giro entre la rueda interior y la rueda exterior. Vale, como todo el peso ha cargado ya hacia la rueda exterior, el coche va a girar mucho menos. Es decir, que en esa salida de curva, cuando ya tenemos toda la transferencia de pesos en el lado exterior, el coche va a ser mucho más fácil de conducir. ¿Qué nos puede pasar? Si tenemos una curva larga, ¿vale? Una curva larga y además bastante rápida, si tenemos un ajuste con mucho Ackermann, esto puede provocar que el coche se vaya abriendo poco a poco, porque no tenemos suficiente giro, ángulo de giro en la rueda exterior. En ese caso, lo que haríamos sería empezar a montar arandelas, ¿vale? Para hacer estos enlaces más paralelos entre sí, y lo que estaríamos haciendo es que la rueda exterior gane más ángulo de giro. Es decir, cuando ya estamos dentro de esa curva amplia y estamos buscando ese giro que necesitamos para llegar a cerrar la curva al final, tenemos que hacer las ruedas más paralelas entre sí para poder dar más ángulo de giro a esa rueda exterior. Por este motivo, generalmente en circuitos estrechitos, en los que tenemos curvas cerradas, curvas que no son muy amplias, en las que tampoco damos siquiera suficiente tiempo para cargar al lado exterior el suficiente peso, lo que usamos es un setup con un Ackermann bajo, ¿vale? Tenemos unas ruedas más paralelas, de forma que este giro durante todo el rango de la curva es más agresivo, nos permite que el coche gire más. No suele afectar mucho a la salida de la curva, porque las salidas de las curvas tampoco son lo suficientemente rápidas como para desestabilizar el coche. Por contra, en circuitos amplios, con curvas largas, curvas que no tengan un ángulo de giro muy cerrado y además se vayan abriendo poco a poco, que buscamos el exterior en la salida, usamos un setup con un Ackermann alto para permitir que el coche, bueno, para permitirnos a nosotros básicamente poder controlar el coche en esa salida de curva, porque las salidas de curva suelen ser bastante rápidas y un Ackermann alto hace que la dirección sea mucho más progresiva y mucho más fácil de controlar. Ya hemos visto el 4x2, vamos a coger por aquí que tenemos un Yokomo MO 3.0. Básicamente es lo mismo, era para ver el tipo de ajuste que suele haber en los coches de 4x4. Vale, en este caso también tenemos el Ackermann lo más alto posible. Tenemos los enlaces en forma de V, ¿vale? Y la forma de ajustar en este coche, en vez de agregando arandelas, el RAD de dirección lo que nos permite es desmontar esta turquecita, sacar el bulón que está debajo y colocarlo en una posición más adelantada. Lo mismo, cuando colocamos el bulón más adelantado, hacemos que estos enlaces de dirección sean más paralelos a los trapecios, entonces bajamos el Ackermann de la dirección. Así que bueno, en principio esto ha sido todo, ¿vale? Para el ajuste de Ackermann, tanto en el 4x2 como en el 4x4, que funciona exactamente igual. Creo que no me he dejado nada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis buscarme en Facebook, ¿vale? Javier Sautúa. Podéis escribirme
directamente en los comentarios si tenéis alguna duda y os lo puedo aclarar. Así que lo dicho, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.